Y entonces a mí me gustaba sentarme con mi abuela, bordábamos, leíamos. Dice que lo disculpen, que es de otra época. ¡Ay, no! ¿Eso qué? Ay, no, con ganas de aventar un trozo de carne envenenada. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos sean a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. Es un perfecto caballero. A ver, díganme la verdad, ¿quién no conoce al famoso tío Pedrito? Ese señor de lentes, canoso, sonriente, que baila, hace memes, se equivoca en comerciales, suelta ocurrencias y durante años se vendió como el abuelito simpático de la televisión mexicana. Ese viejito bonachón que parecía inofensivo, tierno, medio despistado y hasta adorable. Pero cuidado, amigos, porque detrás de esa imagen de ¡ay, qué lindo Pedrito!, podría esconderse una historia mucho más oscura, incómoda y venenosa de lo que muchos quieren aceptar. Mayonesa McCormick. Porque, ay, perdón, Hellmann's. Hoy vamos a hablar de Pedro José Sola Murillo, mejor conocido como Pedro Sola, y no venimos a repetir el cuento de conductor simpático de Ventaneando, ni del señor que se hizo viral por confundir una mayonesa. Hoy vamos a descorrer la cortina para mirar al otro Pedro, el hombre marcado por el rechazo familiar, la frustración artística, la amargura burocrática, los comentarios clasistas, los desprecios al público, los coqueteos incómodos, las acusaciones de conducta inapropiada y un escándalo reciente que lo dejó frente al enojo de todo el país. ¡Canalla! Cuando mi papá, que era mucho mayor que mi mamá, vino de España mucho después de la guerra, porque él llegó a México. Porque una cosa es ser personaje de meme y otra muy distinta es que cuando se apagan las risas empiecen a salir frases, testimonios y actitudes que ya no causan gracia. Por favor, don Pedro, no te escudes en tu edad para hacer esa crítica. Pedro Sola pasó de ser el tío simpático de la televisión al hombre señalado por comentarios crueles contra niños, perros, plantas, personas con sobrepeso, figuras como Yalixa Aparicio y hasta con sus propios compañeros. Aparte de ser gay en los años 60, pues no es como ahora en los 2023, ¿verdad? Que ahora ya todos quieren ser gay. Y por si eso no bastara, en pleno 2026 terminó envuelto en una polémica durísima por declaraciones contra mascotas y sus dueños. ¡Desgraciados! Desatando denuncias, pérdidas de patrocinadores y una ola de repudio que podría marcar el capítulo más grave de su carrera. Pero solo personas como yo le dicen las verdades en la cara, estúpidos como él. Así que agárrense porque esta historia viene cargada de infancia dura, sueños artísticos frustrados, burocracia, secretos de alcoba, amores escondidos, comentarios venenosos, acusaciones delicadas y una caída pública que podría terminar por destruir la imagen del supuesto abuelito tierno. A mí me dijo mi mamá, me hace que a ti no te gustan las mujeres. Y le dije, no mamá, pues no me gustan. Dicen que lo que se ve no se pregunta, mijo. Hoy no vamos a hablar del Pedro Sola de los bailes virales. Vamos a hablar del Pedro Sola que, según muchos, siempre estuvo escondido detrás del meme. Y ahora sí, sin más preámbulo, vámonos a lo que te truje, chencha. Pero no caminaba como chencha. La amargura de Pedro Sola no apareció de la nada. Amigos, no nació en el foro de Ventaneando ni con los años del chisme televisivo. Viene desde mucho atrás. Desde la casa, desde la infancia, desde un padre rígido, marcado por la guerra, la disciplina y una idea durísima de lo que debía ser un hombre. Pero de repente lo que pasa es que a lo mejor es que los homosexuales somos muy felices y muy alegres, no sé. Pedro José Sola Murillo nació el 28 de enero de 1947 en Veracruz. Fue hijo de Pedro Julián Marcelino Sola Ruiz, un ingeniero nacido en Andalucía, España, que llegó a México en 1944, después de vivir una historia pesada, la Guerra Civil Española, el encierro en un campo de concentración francés bajo control nazi y la huida de Europa partida por la Segunda Guerra Mundial. El puente ese que queda sobre la vía de los trenes ahí en el mero puerto en el centro, mi papá lo construyó. Imagínense nada más el tipo de hombre que llegó a formar una familia después de todo eso. Un padre endurecido por la sobrevivencia, por el miedo, por la guerra, por la autoridad y por una masculinidad de piedra. No era precisamente el tipo de papá que se sentaba a preguntarle al hijo qué soñaba ser de grande.
Era un hombre de carácter seco, exigente, formado en otra época, con otra dureza y con muy poca paciencia para lo que él consideraba debilidad. Y como mi papá era ingeniero civil, era un batallón demoledor. Ajá. Su madre, Eva Murillo, fue una mujer dedicada al hogar y en medio de esa familia creció Pedro, un niño sensible, atraído por el drama, por el escenario, por la actuación, por esa posibilidad de convertirse en otro frente al público. El grupo de teatro encontré gente como yo. Desde chamaco sentía el jalón artístico. No quería ser burócrata, ni economista gris, ni hombre serio de oficina. Quería actuar, quería escenario, quería teatro, amigos. Entonces tuve una pareja que duramos un buen rato. Yo tenía 26, él tenía 24. Pero cuando a los 16 años se atrevió a confesarle a su padre que quería estudiar actuación en la UNAM, se topó con pared. Ahí sí que no le gustó para nada al papá y lo criticó durísimo. El padre le soltó un cubetazo de agua helada. Le dijo que eso era para morirse de hambre. Y hasta cierto punto tenía razón, porque no todos los artistas triunfan, amigos. Que él debía ser todo un hombrecito, portarse como machito y estudiar una carrera de verdad. Ahí sí que Pedro Sola diría, todo está bien, pero lo de machito sí me va a costar. Y ahí, amigos, se entiende mucho del Pedrito que vino después. El joven sensible que quería arte, pero recibió burla. El muchacho que buscaba aprobación, pero recibió mandato. El hijo que quería ser visto como era, pero fue empujado a convertirse en algo más aceptable para su familia. Ese rechazo paterno le dejó marca, le dejó huella, porque no solo le cerraron una puerta profesional, le mandaron un mensaje más profundo. Lo que tú quieres no vale, lo que tú sueñas no sirve, lo que tú eres no alcanza. Y cuando a una persona le aplastan así el deseo desde joven, muchas veces ese dolor no desaparece, se convierte en ironía, en resentimiento, en amargura o en esa forma mordaz de mirar el mundo. Yo le dije que quería ser actor. Y mi papá, que era un hombre y práctico, me dijo de ninguna manera si los actores se mueren de hambre. Obligado a buscar una carrera seria para complacer a sus padres, Pedro terminó estudiando economía en la UNAM, pero hasta ahí salió su espíritu de conveniencia, porque él mismo descubrió que la carrera le resultaba bastante cómoda. Entraba de 7 a 11 de la mañana, no llevaba matemáticas pesadas y le quedaban las tardes libres para irse a tomar talleres de teatro. O sea, cumplía con la fachada familiar de estudiante formal, pero por dentro seguía escapándose hacia el escenario. Y qué ironía, amigos, porque en esas aulas de economía de finales de los 70, Pedro terminó rodeado de una generación que después iba a tocar las cumbres del poder político mexicano. Fue alumno de Ifigenia Martínez y compañero de personajes como Carlos Salinas de Gortari, José Francisco Ruiz Maciel, Emilio Lozoya Talman y Manuel Camacho Solís. Pura joyita mexicana. Mientras, muchos de ellos ya olían a poder, a pactos, a grilla y a ambición de Estado, Pedro estaba en otra película. Ellos hablaban de política, de futuro, de cómo robar, de cargos, de presidencias y de redes que más tarde moverían al país. Pedro, en cambio, seguía pensando en los chavos, en el arte, en el teatro, en la actuación, en esa vida que su padre le había prohibido con una frase machista y seca. Y ahí viene una de las grandes contradicciones de Pedro Sola. Pudo haber sido parte de una élite política, pudo haberse metido de lleno en el poder, pudo seguir el camino de los compañeros de generación, pero su cabeza estaba en otro lado. Ni la economía lo enamoraba tanto, ni la burocracia lo llenaría por completo. Lo suyo era la escena, eran las cámaras, era el público, era otra onda. Solo que, como tantas veces pasa, cuando no te dejan vivir tu sueño a tiempo, terminas viviendo una versión torcida de él. ¿Qué? O sea, tienes ganas de hacer algo. Además, a los 16, 17 años, es muy difícil. Pedro no llegó primero como actor respetado ni como hombre de teatro. Llegó décadas después al espectáculo por el camino del chisme, de la burla, del comentario venenoso y de un personaje televisivo que parecía simpático, pero que con los años empezó a mostrar una amargura bastante profunda. Porque detrás del tío Pedrito que baila y hace memes,
Hubo primero un muchacho al que le dijeron que actuar era morirse de hambre y que debía portarse como machito. Porque vean, amigos, no le puedes pedir peras al manzano, ¿a poco no? Tiempo después me di cuenta que yo debía haber estudiado historia, por ejemplo. Y creo, amigos, que esas frases, aunque pasaron los años, se le quedaron pudriendo por dentro. O díganme ustedes, ¿qué opinan? Pero déjenme les digo algo. Mucho antes de que Pedro Sola se volviera el señor de los memes, el de la mayonesa equivocada y el tío Pedrito de Ventaneando, fue un burócrata hecho y derecho. Sí, aunque usted lo vea bailando en redes y opinando de famosos, Pedro pasó buena parte de su vida metido en las oficinas, trámites, escritorios, secretarias, papeles oficiales y dependencias de gobierno. Entró a trabajar en la Secretaría de Hacienda en 1968. Vaya que ya pasaron los años, en la época en que todo el mundo andaba bailando el rock and roll con Enrique Guzmán y con César Costa. Él estaba ahí metido en una oficina todo frustrado, viendo nada más cómo los otros triunfaban en lo que les gustaba, mientras él se amargaba en esas oficinas burocráticas. Cuando apenas iba en cuarto semestre de la carrera, gracias a las influencias de su mamá, porque también hay que decirlo, amigos, Pedro no llegó a la burocracia haciendo fila como cualquier mortal. Hubo contactos, hubo mano familiar y hubo acomodo. Y ahí tuvo uno de sus primeros grandes logros técnicos, traducir leyes relacionadas con el IVA del alemán y del francés al español. Sí, amigos, aunque duela decirlo, Pedro Sola tuvo que ver en ese caminito que ayudó a implementar el impuesto del 16% que hasta la fecha nos pega en el bolsillo cada vez que compramos algo. Me dieron el papel, que ahí lo tengo guardado, para entrar a trabajar a la Secretaría de Hacienda. O sea, no es culpa de Pedro, pero antes de cobrar en televisión por hablar de famosos, ya nos iba dejando un recuerdito fiscal. Pero su vida como servidor público no fue precisamente miel sobre hojuelas. Pedro era inteligente, bueno sí, en lo que cabe, pero también terco, más terco que una mula, difícil y bastante suyo. Su carrera en Hacienda terminó llena de fricciones y según él mismo ha contado, renunció porque una jefa que describía como horrorosa lo hostilizaba. O sea, andaba detrás de él, dale que te dale, Pedro, trabaja, trabaja, trabaja. Y él decía, yo quiero hablar de chismes, pero ¿saben qué era el problema? Pedro se negaba a usar la computadora. No, hombre, amigos, yo lo he hecho toda la vida y este Pedrito no quería. No, hombre, Pedrito, hay que actualizarse. Mientras el mundo ya empezaba a modernizarse, a usar la computadora, las cosas pues modernas, él prefería dictarle todo a las secretarias, como señor de oficina antigua, de esos que querían que el trabajo se acomodara a sus mañas y no al revés. Y claro, cuando una persona se aferra a trabajar como si el tiempo no avanzara, tarde o temprano choca con alguien. 1968, que para mí fue un año muy significativo porque yo era alumno de la universidad. Después de Hacienda, Pedro fue brincando de dependencia a dependencia durante décadas, así como pulga de petate en petate. Pasó por oficinas públicas, cargos administrativos y terminó trabajando 27 años en un fideicomiso de solidaridad bajo la Sede Sol. En pocas palabras, antes de ser figura del chisme, Pedro fue parte de esa maquinaria burocrática mexicana donde uno puede durar media vida entre sellos, memorandos y juntas eternas. Y al mismo tiempo era burócrata y entonces pues era la época del movimiento estudiantil horrible. Pero si su vida laboral fue gris, su vida amorosa tuvo tintes mucho más dramáticos. Pedro ha dicho en muchas ocasiones que él nunca estuvo en el closet. Él siempre se ha mostrado tal cual es y como dice Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta, porque él salió del closet desde muy joven. Según ha contado, desde los 14 años ya sabía quién era y a los 19 se lo confesó formalmente a su familia. Para fortuna suya, ellos lo apoyaron, pero una cosa era tener respaldo en casa y otra muy distinta, vivir abiertamente en el México de hace 6 décadas. Porque ese México era duro, cruel, hipócrita y profundamente hostil con cualquier persona que se saliera del molde. No era el mundo de las redes, las marchas coloridas y las conversaciones abiertas. Era un país donde muchos tenían que esconderse, callarse, fingir o vivir sus afectos en secreto. Y en ese contexto, Pedro también sufrió. Su primer novio en la universidad lo dejó tan devastado emocionalmente que tuvo que recurrir al psiquiatra. Sí, amigos, lo dejó ahí sí literalmente loco.
Después tuvo un romance fallido con un futbolista. Amigos, ¿qué futbolista sería? Y poco a poco desarrolló un patrón sentimental bastante doloroso. Se enamoraba de hombres heterosexuales, compañeros o conocidos que no podían corresponderle. Claro, amigos, y eso es lo peor de todo, porque imagínate vivir tantos amores imposibles. Y por ahí hay un rumor de que estaba enamorado de Daniel Bisoño y que este no le hizo caso. Claro, eso fue al principio, como si de manera inconsciente buscara el rechazo que ya traía instalado desde joven, como si el corazón se le fuera siempre hacia donde no había salida, hacia donde el amor se volvía imposible, hacia donde el golpe estaba anunciado desde el principio. Llevar al niño al doctor. Y mi abuela le contestó, fíjate, mi abuela le contestó, no, mijita, si el niño no está enfermo. Wow. Pero el verdadero escándalo de su vida privada llegaría muchos años después. A los 54 años, Pedro conoció por correo electrónico a un joven de Tabasco de apenas 24. Imagínense, amigos, el escándalo por la diferencia de edad. 30 años de diferencia, amigos. 30, y claro, ahí la historia empieza a levantar cejas. Porque no estamos hablando de dos muchachos descubriendo el amor al mismo ritmo. Estamos hablando de un conductor adulto con colmillo, dinero, casa y experiencia frente a un joven que también sabía perfectamente lo que buscaba. Y muchos dicen que lo que buscaba era dinero y estabilidad económica. Según ha contado el propio Pedro, el muchacho le confesó que le gustaban los viejitos, que lo consintieran y le dieran regalos. No, hombre, amigos, esta era así como ¿cómo se llama esta cantante? La Becky G, que decía que le gustaban mayores, incluyendo teléfonos nuevos. Miren, a quién no le gustan los teléfonos nuevos. Y aunque eso a cualquiera le sonaría alarma prendida, a Pedro le hizo clic. Tal vez porque le gustó sentirse deseado, tal vez porque la juventud ajena le daba una ilusión que la edad empezaba a quitarle. Y tal vez porque después de tantos rechazos, alguien que pedía regalos le parecía más fácil de entender que alguien que pedía amor complicado. Es que vean, amigos, como dice el dicho, con la plata baila el perro o el mono, algo así dice la cosa. No, pero él también era un hombre muy sensible, es un hombre muy sensible, hacía teatro, es un hombre que está casado. Tras la muerte de la madre de Pedro, el joven terminó mudándose a su departamento en la Ciudad de México y la relación, con todos sus contrastes, siguió avanzando hasta llegar a una boda secreta en Madrid, España. Sí, amigos, boda secreta. Nada de gran anuncio público, nada de portada romántica, nada de boda revista. Se casaron lejos, discretamente, en España, como quien decide formalizar algo, pero sin exponerse demasiado al juicio de todos. Aunque lo más curioso es que, según se ha contado, mantienen una relación abierta, es decir, el matrimonio existe, pero no precisamente bajo el molde tradicional de solo tú y yo hasta el final. Y allí entra otro detalle que le ha dado fama a tío Pedrito, su gusto por seguir de rabo verde en internet. Amigos, es que estas cosas pues no se pueden ocultar, porque Pedro, ya con muchos años encima, no ha dejado de coquetear en redes con jóvenes menores de 30, les manda corazones, piropos, comentarios juguetones y ese tipo de señales que algunos toman con humor, pero otros ven como algo bastante incómodo. Sí, hubo un momento ahí en el podcast en donde me dijo que era agradable a la vista. Y ahí vuelve la contradicción del personaje. Por un lado, el viejito simpático, el señor de los memes, el conductor que da risa, y por otro lado, un hombre con una vida sentimental marcada por rechazos, obsesiones, diferencias de edades enormes, relaciones abiertas y coqueteos públicos con muchachos mucho más jóvenes. No, hombre, pero si fueran mujeres, ahí sí estarían todos diciendo, métanlo preso. Pero como le coquetea a hombres, todo el mundo le da risa. No, hombre, no hay que ser. Haz de cuenta de eso, por eso luego te quieren correr, Pedrito. Acuérdate, hace 15 años ya Y ahora la pregunta es, ¿cómo terminó un economista frustrado, burócrata de escritorio y señor de trámites metido hasta el cuello en el chisme nacional? Pues todo fue gracias a una palanca muy conveniente, la gran amistad de su madre con la productora Carmen Armendáriz, porque Pedro Sola no llegó al espectáculo después de años tocando puertas como actor sufrido, ni haciendo casting eternos con la carpeta bajo el brazo. No, amigos, llegó porque su entorno también le abrió la puerta. Primero tuvo un debut bastante flojo como actor en La Hora Marcada, allá por 1990, y según se ha contado, aquello no fue precisamente una revelación artística. Pedro no era el nuevo gran actor dramático de México, era más bien un hombre curioso,
con ganas de escena, pero sin ese fuego actoral que convierte a alguien en leyenda. Aún así, en 1996, Carmen Armendáriz lo invitó al programa piloto que terminaría convirtiéndose en Ventaneando, al lado de Pati Chapoy, Marta Figueroa y Juan José Origel. Y ahí, sin saberlo, Pedro encontró el personaje que lo haría famoso, el comentarista ácido, torpe, chismoso, a veces ingenuo, a veces venenoso, que con los años se volvería parte de la televisión mexicana. Al principio Pedro llevaba doble vida laboral. Por un lado seguía metido en la función pública, con su empleo de gobierno, sus horarios y sus oficinas. Por otro, empezaba a probar las mieles de la televisión. Y mira, el tiempo que me dure, por ejemplo, estar en Ventaneando, pero la televisión es mágica. Pero la fama, aunque fuera chiquita, empezó a alcanzarlo. Y entonces ocurrió un episodio muy revelador. Según él mismo ha contado, durante un viaje a Veracruz, unas personas lo reconocieron en un banco y le pidieron una foto. Para cualquier conductor empezando en televisión, eso habría sido señal de cariño, de que el público ya lo ubica, de que algo estaba funcionando. Pero Pedro reaccionó con asco, con irritación, con esa incomodidad de quien no quiere mezclarse con la gente común. Su frase fue durísima, que él no tenía por qué juntarse con esa gentuza. Sí, amigos, el mismo público que después le dio fama, rating, memos y permanencia en televisión, para él en ese momento era gentuza. Ahí se asomó un Pedro muy distinto al viejito simpático que muchos adoptaron después como el tío Pedrito, un viejito pues bonachón. Y de eso pues amigos, como dice el dicho, las apariencias engañan, amigos. Y detrás de ese personaje había un burócrata clasista, el señor incómodo con el pueblo, el hombre que quería los beneficios de la fama sin tener que convivir con quienes la sostienen. ¡Ay! La insultó. ¿Qué dijiste? Que era una... Con el tiempo el personaje cómico fue creciendo, pero también se fue agriando. Todos recuerdan su histórico error con la mayonesa Hellmann's, cuando confundió la marca en pleno comercial y terminó convertido en uno de los momentos más virales de la historia en la televisión mexicana. Mayonesa McCormick. Porque, ay, perdón, Hellmann's. La anécdota dio risa, claro que dio risa, todo el mundo nos carcajeamos, pero la factura le dolió a él, porque TV Azteca le cobró una multa de 75,000 pesos, descontada quincena tras quincena, como castigo por una equivocación que se volvió leyenda. Ese error lo hizo meme, lo volvió entrañable para muchos. El público empezó a verlo como un señor despistado, chistoso, inofensivo, pero detrás de esa imagen también empezaron a acumularse comentarios mucho más oscuros, amigos. Comentarios de terror, comentarios polémicos, comentarios que dan ñáñaras. 70,000 pesos. 75,000 pesos que me descontaron de a 5 a la quincena. En el año 2018, Pedro fue duramente criticado por comentarios contra personas con sobrepeso, lo que le ganó el repudio de figuras como Yuridia. Y no fue la única vez que su lengua se le fue de lado, sobre todo del lado más hiriente, pero muchos dijeron, ¿y no te mordiste la lengua? También soltó críticas contra Yalitza Aparicio, atacando su imagen después de su nominación al Oscar, en un momento donde muchas voces ya estaban exhibiendo el clasismo y el racismo disfrazados de opinión de espectáculo. Ahí Pedro dejó ver otra vez ese desprecio que no combina con la imagen de abuelito dulce. Porque una cosa es opinar de farándula y otra muy distinta es usar el micrófono para humillar cuerpos, rostros, orígenes o formas de ser. Y Pedro, con esa naturalidad venenosa que a veces disfraza de ocurrencia, ha cruzado esa línea y no solo una vez, la ha cruzado más de una vez. Hay que entender a Pedro. O sea, cada quien se asusta por donde más le duele, ¿no? Pero bueno. También se le vio una actitud bastante incómoda frente al escorpión dorado en vivo, con una cara de desprecio que muchos interpretaron como rechazo absoluto. Y aunque cada quien puede caerse bien o mal, en televisión las expresiones también hablan. Pedro parecía no soportar la presencia de alguien que no pertenecía a su mundo, a su humor, a su forma de sentirse por encima. Pero también Luisito Comunica no soporta al escorpión dorado. Bueno, así lo dijo él mismo. Pero vean amigos, para rematar fue captado insultando a su propia compañera Linet Puente, refiriéndose a ella a sus espaldas como esta vieja mamona, una frase fea,
corriente, dicha con ese veneno de pasillo que revela cómo se habla cuando la persona cree que nadie la está escuchando. Así que el salto a la fama de Pedro Sola no fue solo la historia del economista que terminó ventaneando por casualidad, fue también la historia de un hombre que aprendió a vivir del público, pero no siempre a respetarlo. Un conductor que se volvió meme por un error comercial, pero que detrás de la risa fue dejando un rastro de comentarios clasistas, hirientes y llenos de desprecio. Yo digo viejito amargado. Exacto. Y sí soy. Porque Pedrito podrá bailar, podrá equivocarse de mayonesa y podrá causar ternura en redes, pero cuando se le sale lo que piensa, muchas veces no da risa, da pena ajena. Así es, amigos, muchas veces estas cosas suceden más seguido de lo que uno piensa. Y ahora sí, amigos, si ustedes pensaban que ya lo más duro del chisme ha pasado, no, amigos, aquí el chisme se pone mucho más turbio, porque detrás de Pedro Sola, que baila, que se equivoca de mayonesa y se vende como el viejito simpático de Ventaneando, también ha empezado a salir testimonios bastante incómodos sobre una faceta que muchos no querían mirar. Porque cuando un personaje público cae en desgracia, siempre pasa algo curioso. La gente empieza a sacar historias que antes estaban guardadas, anécdotas que no se habían contado, momentos que quizá muchos dejaron pasar, porque el famoso les caía bien o porque nadie quería meterse con una figura de televisión tan conocida. Y el caso de Pedro Sola, en medio del rechazo nacional que en estos días se enfrentó, comenzó a circular señalamientos de conductas íntimas incómodas, especialmente hacia los hombres jóvenes. Uno de los testimonios más comentados fue el del comunicador Pavel Gaona, quien reveló una experiencia que, según él, vivió con Pedro durante un evento donde el conductor participó como DJ. De acuerdo con su relato, Pedro lo abrazó y poco a poco comenzó a bajarle la mano hasta tocarle una zona íntima sin que él lo hubiese permitido. Y ahí, amigos, la cosa deja de ser travesura de señor coqueto y se vuelve algo mucho más serio, porque una cosa es bromear, coquetear o ser pícaro, y otra muy distinta es invadir el cuerpo de alguien sin consentimiento. Eso no es humor, no es carisma, no es ocurrencia de abuelito. Eso, de ser cierto, es una falta de respeto tremenda. En la foto es que al tener la espalda totalmente descubierta por el disfraz, él metió la mano hasta ahí queriendo llegar hacia las manos. Pero el testimonio de Pavel no se quedó ahí. También contó que, tiempo después, intentó agendar una entrevista profesional con Pedro Sola y, según su versión, el conductor le dio largas hasta soltarle una propuesta bastante descarada, que hacían la entrevista, pero tenía que ser en su casa y en su cama. No, hombre, amigos, eso sí suena bastante fuerte. Imagínense el nivel de incomodidad. Aunque vean, amigos, no es el primero ni el último que lo hace, pues por muchos años se ha comentado que el otro que lo hacía así era el señor Ernesto Alonso, que no daba paso sin guarache, que si un actor joven le pedía un personaje, él le decía, claro que sí, pero te tienes que mochar. Así que Pavel, según dijo, quedó horrorizado y decidió bloquearlo, y ahí la pregunta es inevitable. ¿Cuántas cosas se dejaron pasar durante años porque Pedro era visto como inofensivo, como simpático, como un señor mayor que solo echaba relajo? Porque esa imagen del tío Pedrito ha funcionado durante mucho tiempo como escudo. Cuando dice algo cruel, muchos lo toman como ocurrencia. Cuando coquetea con jóvenes, algunos lo ven como chiste. Y cuando se pasa de insistente, otros lo minimizan diciendo que así es él. Pero llega un punto en que la ternura mediática ya no alcanza para tapar comportamientos que pueden resultar profundamente incómodos. Habría hecho sentir incómodo a Roberto Martínez porque lo chuleó. Y de esto, amigos, la Pati Chapoy ahí sí no dice nada. Bien que le gusta hablar de los demás, pero uno primero tiene que empezar por su casa, dice el dicho. Que hablen de Pedrito Sola en Ventaneando también, o todos coludos o todos rabones. A esto se suman sus coqueteos públicos en redes sociales con muchachos pues como William Valdés o Enrique Galdiano, donde Pedro ha dejado piropos, corazones y comentarios que para algunos son graciosos, pero para otros resultan bastante fuera de lugar, sobre todo por la diferencia de edad y por la insistencia con la que parece buscar la atención de los hombres menores que él. Y también está aquel momento polémico en un podcast donde besó a un joven de una forma que varios usuarios calificaron como desagradable e incómodo. Otra vez el mismo patrón, Pedro jugando con la idea de ser el viejito pícaro,
mientras una parte del público empieza a preguntarse si eso que antes daba risa en realidad siempre fue algo bastante cuestionable. Aquí hay que decirlo con cuidado. Una acusación no es una sentencia. Pedro Sola no ha sido condenado por estos señalamientos, pero tampoco se pueden borrar los testimonios ni fingir que no existen solo porque durante años fue el meme querido de la televisión. Porque el problema no es que Pedro sea coqueto. Claro que no, amigos. El problema es cuando ese coqueteo se vuelve invasivo, cuando la broma se siente incómoda, cuando la diferencia de poder y edad pesa y cuando otros hombres empiezan a contar que aquello no les pareció gracioso, sino desagradable. Así que detrás del tío Pedrito también parece haber un lado mucho más inquietante, el de un hombre que durante años jugó con la imagen de señor simpático, mientras algunos testimonios apuntan a conductas que hoy, con otros ojos, ya no se pueden justificar tan fácilmente. Pero vieron que él le mete la lengua. Una cosa que vos tenés un piquito. El piquito lo hacen los jugadores de fútbol. Y en plena caída pública, esas historias vuelven a salir a flote como otra mancha más en un expediente que cada vez se pone menos tierno y mucho más oscuro y espeluznante. Amigos, es que dicen el dicho que todo tarde o temprano se hace público y no hay nada oculto bajo el sol. Y entonces llegó el 6 de julio del 2026, el día en que a Pedro Sola se le cayó la máscara del todo. Porque una cosa es ser ácido, otra ser cascarrabias, otra hacer comentarios de señor amargado en televisión. Pero lo que ocurrió ese día en Ventaneando cruzó una línea que el público ya no quiso perdonarle. Durante la transmisión en vivo, Pedro no pudo contener ese veneno que muchas veces intenta disfrazar de ocurrencia y se lanzó contra la tendencia de los espacios pet friendly. Esos lugares donde la gente puede entrar con sus mascotas a tiendas, restaurantes o centros comerciales. Hasta ahí cualquiera podría decir, bueno, no le gustan los perros en esos lugares. Está en su derecho de opinar. El problema fue cuando lo dijo. Pedro soltó que no toleraba a los perros en la tienda, en el súper, en el restaurante y remató con una frase que encendió al país, que daban ganas de aventarles una carne envenenada. No, amigos, como si no tiraran suficiente veneno ya en Ventaneando. Ahora querían envenenar a los perros. Y ahí sí se acabó el chiste, porque métete con todos. Métete con la Thalía, con Paulina Rubio, con William Levy, con todos los actores que son bien queridos en México y los mal queridos. Pero no te metas con los firulais ni los lomitos, porque ahí sí, amigo, ahí se te arma la bronca. Ay, no. Con ganas de aventar un trozo de carne envenenada. Porque no estaba hablando de una molestia cualquiera, estaba haciendo referencia a envenenar animales. Y eso, amigos, en un país donde el maltrato animal indigna cada vez más y donde hay miles de personas rescatando perros de la calle, pagando veterinarios, adoptando y luchando contra la crueldad, cayó como bomba. Pero Pedro no se detuvo. También se fue contra quienes pasean a sus mascotas en carriolas, diciendo que dan ganas de darles un balazo a los dueños. Imagínense, amigos, quiere matar a los perros y a los dueños. Y mientras soltaba esas barbaridades, Pati Chapoy se ahogaba de la risa, celebrando la ocurrencia como si estuviera en una sobremesa privada y no en televisión nacional. Amigos, eso fue un gran error, pero Pati Chapoy seguramente se ríe cuando dicen que anduvo con Sergio Andrade, ¿a poco no? Bueno, yo lo he visto. O las que llevan 3 en una carriola, dan ganas de darles un balazo. No. Pero a Pati Chapoy seguramente le daría más risa cuando le digan que tienen pruebas de que anduvo con Sergio Andrade. ¿A poco no, amigos? Porque vean, amigos, ya no era solo Pedro hablando desde la amargura. Era todo un programa validando el comentario con risas. Era Ventaneando, una de las emisiones más longevas de la televisión mexicana, tratando una frase violenta como si fuera un simple humor del señor desesperado. Y el público, pues explotó. ¿Qué esperaban?, dijera mi tía. Las redes se llenaron de indignación. Los usuarios no solo retomaron ese comentario, sino que empezaron a sacar del baúl otros videos donde Pedro confesaba que odiaba a los niños, a los perros y hasta las plantas. No, hombre, amigos, las piedras también pónganle, porque entonces el señor odia todo, todos los seres vivos, ¿no? Y hasta los que no tienen vida, como las piedras. También revivieron declaraciones donde sugería cortarles las cuerdas vocales a los perros para que no ladraran. O sea, el comentario de la carne envenenada no cayó solo, cayó sobre un historial de frases crueles que de pronto empezaron a verse con otros ojos, obviamente. Son la alegría de la casa.
la alegría de los niños. Incluso la dueña del pay de limón, el famoso perrito rescatado, salió a señalar que Pedro habría tenido un comportamiento desagradable con el animal en el set años atrás, y aunque cada versión tiene que tratarse con cuidado, el momento era tan delicado que cualquier nuevo señalamiento se convirtió en gasolina para el incendio. La presión fue tanta que Pedro tuvo que salir a disculparse públicamente, pero la disculpa tampoco le salió bien. Aparte que cuando son disculpas así, pues nadie se las cree. La audiencia tachó la disculpa de falsa, fría, hipócrita, con falta de sinceridad, sobre todo porque la leyó desde su celular, como quien lee un trámite obligatorio, no como alguien verdaderamente arrepentido. En lugar de apagar el fuego, la disculpa pareció confirmar para muchos que Pedro Sola estaba reaccionando porque el escándalo ya le había pegado en la cara. Decirles a todo el público, lo siento mucho lo que dije, obviamente yo soy incapaz de matar una mosca. Y entonces vino el golpe que más duele en televisión, los patrocinadores, amigos, y es que por ellos comen los programas, incluso hasta los canales de YouTube. Marcas como Panditas Halls, Clorets y Trident retiraron su publicidad de Ventaneando, dejando claro que el asunto ya no era solo una polémica de redes. Cuando las marcas se van, el problema deja de ser moral y se vuelve económico. Y para una televisora con ingresos golpeados, perder anunciantes por los dichos de un conductor no es cualquier cosa. Pero lo más delicado llegó con las denuncias. La organización Va por sus Derechos presentó denuncias penales contra Pedro Sola y Pati Chapoy ante la Fiscalía de la Ciudad de México y la Fiscalía General por presunta apología al maltrato animal e incitación a la violencia. Aquí la cosa se pone mucho más seria, amigos, porque ya no estamos hablando únicamente de comentarios desafortunados, ni de una disculpa mal leída, ni de un internauta enojado. Estamos hablando de denuncias formales que podrían abrir un proceso legal y de avanzar el caso y comprobarse una conducta sancionable. Pedro Sola podría enfrentar consecuencias graves, desde multas importantes hasta una sanción penal. Imagínense, amigos, Pedrito Sola en la cárcel, amigos. Así va a pasar de la televisión a la cárcel, además del golpe definitivo a su imagen pública y a su permanencia en televisión. Dices cosas sin pensar en un medio tan importante como este, en mi programa. Claro, todavía falta que las autoridades determinen qué procede o qué no procede. Una denuncia no equivale a una condena, pero el simple hecho de que el caso haya llegado a instancias legales ya marca un antes y un después en la carrera de Pedro, porque durante años muchas de sus frases se justificaron como ocurrencias de viejito, pero esta vez el público no se rió, esta vez no hubo meme que lo salvara, esta vez el tío Pedrito quedó parado frente a una sociedad que ya no está dispuesta a perdonar comentarios violentos solo porque vienen envueltos en tono de broma. Y quizá ese es el verdadero derrumbe, descubrir que la misma gente que lo convirtió en personaje entrañable también puede darle la espalda cuando siente que el chiste dejó de ser chiste y empezó a oler a crueldad. Porque Pedro Sola no cayó por un enemigo poderoso, cayó por su propia lengua. Y es que, amigos, el pez por la boca muere, dice el dicho. Y esta vez, ni la mayonesa equivocada, ni el baile viral, ni la risa de Pati Chapoy parecen suficientes para tapar el veneno que se le salió en vivo. Yo jamás le he hecho daño a nadie y mucho menos a una mascota. Lo siento de verdad. Hoy, a sus casi 80 años, Pedro Sola enfrenta quizá el momento más duro de su carrera, porque durante décadas el público lo vio como el abuelito simpático, el conductor distraído, el señor que bailaba en redes y el personaje que se equivocaba cada rato. Pero detrás de esa imagen tierna hay muchos que están viendo otra cosa, a un hombre que, según sus críticos, dejó salir demasiadas veces comentarios llenos de desprecio y clasismo, crueldad y resentimiento, un hombre que se acostumbró a decir barbaridades en televisión como si fueran simples ocurrencias, hasta que una de esas frases le explotó en la cara. Y es que el problema ya no es solamente que Pedro sea gruñón, ácido o políticamente incorrecto, el problema es que el público cambió, la sociedad ya no se ríe igual de los comentarios violentos, ya no perdona tan fácil la burla contra los cuerpos, los animales, los niños o las personas que no encajan en los gustos de un conductor de televisión. No tolero a los perros en la tienda, a los perros en el súper, a los perros
en el restaurante. Hoy en día Pedro Sola no solo enfrenta el enojo de las redes, enfrenta el juicio de la audiencia que durante años lo convirtió en una de las figuras más queridas de la televisión, pero que ahora parece preguntarse si detrás del tío Pedrito siempre hubo un hombre mucho menos tierno de lo que la televisión quiso vender. Y ahora dime tú, ¿crees tú que Pedro Sola solo hizo comentarios desafortunados y se le está juzgando demasiado fuerte? ¿O piensas que por fin se le está cobrando una larga historia de desplantes, burlas y frases venenosas? Déjame tu opinión en los comentarios, porque este caso divide a muchos. Unos todavía lo defienden como un señor que habla sin filtro, pero otros aseguran que el personaje simpático ya no alcanza para tapar todo lo que ha dicho. Y si te gustan estas historias donde cae la máscara del famoso, no olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video, porque aquí en Tutoriales Gerberín contamos el brillo, la sombra, el escándalo y todo lo que la farándula muchas veces prefiere esconder debajo de la alfombra, porque a veces el personaje da risa hasta que habla de más. Y nos vemos en una próxima ocasión. Goodbye.